Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea donde estén. Bueno, espero que estén todos bien. Estuve leyendo por ahí en algunos comentarios los procesos que van viviendo cada uno en- después de las meditaciones y con las lecturas. Así que eh, agradezco ver que se siente el movimiento, que muchos están experimentando el movimiento esperado, que básicamente es estar revueltos internamente. Eh, Así que, excelente, ¿sí? Entonces, bueno, eh, comentarles básicamente que, bueno, como cada día, lo que voy a escribir en el blog me lo escribo a mí mismo, ¿sí? O sea, no lo escribo para otros, es como un diario para mí, pero un diario en el cual la intención es poder brindar un espejo, herramientas para trabajarnos en el interior. ¿Mm? Así que espero y me alegro que les esté sirviendo. Bueno, eh, entonces hoy nuestro tema se relaciona a el plexo solar en la semana del emocional. Entonces, este chakra en el plano mental representa al individuo, representa a yo, ¿sí? Y en el plano emocional representa a la conexión que yo tengo con todo lo que rodea. Recordemos entonces la clave del mensaje de lo que escribí hoy es entender que el yo, el ego, es una herramienta evolutiva, ¿sí? Que nos permite crear nuestro entorno, porque el entorno es lo que nos crea, ¿sí? Entonces estamos en una simbiosis constante de creación. Por lo tanto, no podemos eliminar el ego, solo tenemos que aprender a usarlo creativamente. Es verdad que en muchas tradiciones, en muchas culturas, muchas enseñanzas, se viene enseñando, compartiendo que el ego es irreal, el ego es un programa, que hay que eliminar el ego para poder encontrar al espíritu, ¿sí? Eh, Básicamente, bueno, eso es lo que se suele enseñar, ¿no? Que el ego es eso que nos impide conectarnos con lo que verdaderamente somos, ¿sí? Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta de esto es que las personas que enseñan que hay que irse más allá del ego y volver al espiritual, tal vez son personas que ya hayan atravesado por toda una historia del ego, ¿sí? Em, y están forzando a creer que la única herramienta que tenemos nosotros hoy, que es el ego, está mal. Y si no aprendemos a usar lo único que tenemos en nosotros, entonces nos quedamos sin nada, sin herramientas, ¿sí? Por eso es importante reconocer que el ego es una herramienta, no la puedo eliminar. Es mi herramienta para encontrar lo divino. Por lo tanto, tengo que aprender a usarlo, tengo que aprender a calibrarlo, no a ir en contra del ego, creyendo que es lo que me obstruye a la divinidad. ¿Sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, eh, más allá de que, bueno, seguramente muchos habrán seguido algunas tradiciones o enseñanzas, eh, pero el ego es fundamental para estar aquí y ahora. No existe nadie que no tenga ego. Nadie. Ni personas, ni animales.
el ego es lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos hace ponernos un nombre, ¿sí? Entonces, no podemos ir en contra de nuestra propia esencia. Antes de poder llegar a conectarnos con lo divino, tenemos que amar lo mundano. Tenemos que amar lo que somos hoy, ¿sí? Y ahí podemos entrar a conectarnos con nuestra propia divinidad. Pero si no amamos la única herramienta que tenemos, dejamos de existir, ¿sí? Por eso es importante. Una de las cosas que había explicado en el blog es que la divinidad entiende que todo es uno, que todo es una sola cosa. Y por lo tanto el ser divino es simplemente es y no tiene nada que hacer, simplemente siente, es. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, lo que creamos, lo que nos gusta, todo eso es parte del ego. One of the things I was explaining in la única forma de completar yo soy es con el yo y el soy, ¿sí? Eso es algo fundamental a entender. Del ser creativo surge del yo y el ser que es y sabe es el soy. Los dos juntos crean el universo consciente. Entonces, a esto hay que entender que básicamente, el ego, ¿sí? El ego, yo lo describí ahí, es como la Tierra, ¿m? Que tiene un eje y gira sobre sí mismo. Ese centro es el ego. Pero ¿qué pasa? Cuando se mueve, ¿sí? Hay un movimiento, ¿sí? El movimiento creativo constante que hace a primavera, verano, otoño, invierno. Estos cambios son perspectivas diferentes del ego, pero el ego sigue siendo el mismo eje. ¿Qué sucede? Este movimiento en griego se dice ismo. Por eso, cuando se mueve la Tierra decimos un sismo. Entonces, movimiento del ego se dice, movimiento del yo se dice egoísmo. ¿Qué significa el egoísmo? El egoísmo es cuando mi eje se sale de sí mismo para tratar de invadir otros espacios. ¿Sí? No está mal el egoísmo. ¿Cuándo nosotros convertimos al egoísmo en algo malo? Cuando el eje se cree que aquel lugar al que se movió es suyo. ¿Se ve la diferencia? Cuando el eje se sale de sí y en lugar de moverse solamente, se va de su lugar y quiere ocupar el del otro. Es como decir, me muevo así y creo la primavera, ¿sí? De este lado. Y entonces me muevo, ¿sí? Me muevo y voy a crear del otro lado, voy a estar creando el otoño. Entonces, imaginemos ahora que el ego es este eje, en lugar de seguir el proceso moviéndose a verano, otoño, invierno, lo que hace es querer ser siempre primavera y no se mueve de la primavera. ¿Qué pasa a un planeta que no gira? Que solo quiere ser una estación. Se muere. Eso es el aspecto negativo del egoísmo. Por ahí pedían un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, sería que yo voy por diferentes religiones, ¿sí? Voy por diferentes religiones, digo, estoy buscando la espiritualidad. Entonces la pregunta, estoy buscando a la espiritualidad.
Entonces voy a un curso, a una religión. Vamos a hacerlo más sencillo. Voy al Islam, voy al judaísmo, voy al cristianismo, al ortodoxo, ¿sí? Voy eligiendo, voy traduciendo. Cuando vas de una religión a la otra, se llama egoísmo, probando, ¿sí? Mi ego busca para sí, ¿sí? Para sí, busca una respuesta, ¿sí? Entonces, hace un viaje, imaginemos estas 4 religiones, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno, son religiones. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace el ser? Busca nutrirse de espiritualidad en diferentes formas. ¿Mm? ¿Qué pasa? Cuando se activa el aspecto negativo del, cuando se activa el aspecto negativo del egoísmo, en el momento en que yo entré, por ejemplo, la primera que entré a una mezquita y me volví del Islam, ¿no? Y entonces me vuelvo egoísta negativamente cuando yo, en lugar de ser del Islam, voy y le golpeo la puerta al judaísmo y le digo, hey, la verdadera religión es esa. Hey, la verdadera religión es esa. Cristianismo, la verdadera religión es esta. Yo soy el que tiene la razón. Y así. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, no estoy buscando mi propia conciencia e iluminación, sino que estoy empujando a los otros a la mía porque creo que la mía es la correcta. ¿Mm? Entonces, eso es egoísmo, el aspecto negativo del egoísmo. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que ustedes están en la búsqueda de algo, sea espiritual, sea lo que sea, ¿sí? Y es para ustedes sentirse bien, es egoísta. Así de sencillo. Y no está mal. Saquémonos los prejuicios culturales, ¿sí? Bueno, entonces, y ahí tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros vivimos todo este camino, por ejemplo. Lo hacemos para nosotros y para que nuestro estado irradie a los demás, o lo hacemos porque queremos que los otros cambien a la fuerza. Entonces, así es como el aspecto negativo del egoísmo se toca con el otro concepto que es el egocentrismo, ¿sí? En el cual, como el ejemplo anterior que di, el que creía que su religión era, era lo correcto, ¿sí? Se convierte él en el centro de atención y encima va hacia los otros a molestar, ¿sí? Para que se hagan como uno es. Entonces son las dos cosas, egocentrismo y egoísmo, ¿sí? Preguntaban acá si predicar es igual a egocentrismo. No, no es lo mismo. No tiene que ver. No tiene que ver mm, con egoísmo predicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, los testigos de Jehová, ellos no te están forzando. No entran a tu casa y te dicen, hey, nosotros somos la única religión, ¿sí? Y si no te haces de nuestra religión, todo va a ir mal. No, ellos vienen con todo el amor del mundo a decir, yo vengo a entregarte una palabra que seguramente sé que te va a ayudar, pero está en uno abrir la puerta o no, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno puede predicar porque está compartiendo un conocimiento, está compartiendo una fe, una emoción, algo que siente que es verdad. Ah, eh, pero, mm, pero no tiene que ver con egoísmo, ¿sí? Tiene que ver con estar al servicio de una verdad, ¿sí? Egoísmo es forzar al otro a aceptar mi verdad, ¿sí? O que me dé igual la verdad del otro, básicamente. Básicamente que me da igual la verdad del otro.
lo tanto, entonces, muchas visiones de esto, podríamos estar hablando horas, ¿sí? De, de lo que significa, de lo que significa esto. Ya lo iremos haciendo igual. Mi intención es básicamente compartir las bases para entender lo que tenemos que asimilar, ¿sí? Básicamente. Vamos a ello, ¿sí? Bueno, recordemos, segunda semana, ¿sí? Mes de Leo, constelación de Leo, por lo tanto, yo puedo. La vibración del día es here. The vibration of the day is here. Vamos a pronunciar de nuevo. La I con diéresis sería como una IE dicha para adentro. IE. 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 IE representa el sonido que unifica, es decir, que conecta todas las cosas bajo una misma orden, bajo una misma cosa. En las lenguas antiguas era la bandera o el escudo de un pueblo, que al ver la bandera o el escudo, sabíamos que todo eso pertenecía a ese concepto, ¿sí? Por esto la afirmación de hoy es: yo soy la vida en todas las cosas. Y esta relación tiene que ver con que desde mi plexo yo vivo en relación a todas las cosas que me rodean. El código de día es la vibración A. No es que vamos a pronunciar esta letra, es el código, ¿sí? El yo soy desciende a la contemplación, donde toma conciencia de todo lo proyectado, de que todo lo creado se corresponde directamente al creador, y el creador es directamente un reflejo de lo creado. La A resuena como los ecos de la fractalidad, creando los sinos y cosinos del sueño y el despertar. ¿Sí? Es todo lo creado y el creador, ¿no? Eso sería, por lo tanto, las olas de la creación constantemente. Es la toma de conciencia del creador. Somos el producto, somos el producto de lo que nosotros creamos. Básicamente, lo que yo soy el creador de lo que existe y lo que existe me crea a mí. Es constante ese ciclo, ¿sí? Vamos a ir entonces, ¿sí? Busquen su posición, cómodos. Estiren su cuerpo. Bostecen si es necesario. Comienzo a acariciar mi cuerpo suavemente. Recuerdo que estoy acariciando mi cuerpo para honrarlo y agradecerle por ser el ancla de mi espíritu en la materia, por el trabajo que hace diariamente para que yo esté aquí y ahora. Y voy relajando mi cuerpo, dejando el peso caer, los hombros, brazos y manos. Me concentro en mi respiración, siempre por la nariz. Inspiro y exhalo por la nariz.
Visualizo el oxígeno yendo a mis pulmones, a mi corazón, mi sangre, órganos y músculos. Y comienzo a sentir el calor saliendo de mi cuerpo en dos direcciones, llenando el aura. Tomo conciencia de un color. Me permito sentir el color que me rodea. Inspiro profundo y tomo conciencia de las partes más calientes de mi cuerpo, donde mayor emociones hay. Sin juicio, me permito reconocer estas emociones. Llevo mi mente a pensar en las cosas que he hecho hoy y las emociones vinculadas a ellas, sin pensar mucho, simplemente que las imágenes y las sensaciones vengan a mí. Inspiro profundo y reconozco las emociones que he sentido hoy y que tengo aquí y ahora conmigo. Tomo conciencia de que estas emociones son el combustible que mi yo superior ha elegido para mí hoy, para nutrir la semilla de mi plexo solar. Inspiro. Y con mis manos tomo estas emociones y las llevo alrededor de mi plexo solar, por delante y por detrás, creando una rueda, un círculo. Tomo conciencia de que en el centro de mi plexo se encuentra la semilla de mi ego. Todo lo que veo a mi alrededor, en mi vida, en mi mundo, es la percepción de mi ego.
y todo lo que me rodea es lo que condiciona a mi ego a ser quien es. Me tomo un momento para pensar en todos los lazos emocionales que tengo en este instante con objetos, personas, situaciones del pasado y del presente. Sin pensar mucho, simplemente dejen que las imágenes vengan. Observa la energía del ego como tentáculos que conectan hacia el exterior con estas personas, objetos y situaciones. Inspiro profundo. Reconozco que lo que yo soy hoy es debido a estas conexiones. Y que eso que está conectado a mí existen por mi dependencia. Me hago la pregunta: ¿mi ego está realmente en su centro? ¿Mi ego se mueve correctamente? Inspiro profundamente y atraigo la conciencia del yo soy a mi plexo solar. Yo puedo ser el centro justo. Yo puedo moverme en armonía. Y equilibrio. Yo puedo ser yo. Tomando esta conciencia, comienzo a encender el motor de mi chakra, haciendo girar con mi vibración más y más rápido el círculo de emociones a mi alrededor. Continúo pronunciando una y otra vez mi sonido. Y en tanto le pronuncio, comienzo a expandir con mi imaginación la luz del plexo como un sol gigante que consume la energía
de esta emoción para brillar más y más. Observo los lazos que me unen a todas estas cosas, personas y situaciones, evaporarse y volverse cenizas, volverse luz. Observo entonces que yo soy un sol y todas estas personas de mi vida, objetos y situaciones, son los planetas alrededor, girando en armonía. Inspiro profundo y brillando lo más posible, observo todos los soles encendiéndose en toda la red como constelaciones. Todas las otras personas que están encendiendo su sol. Observo todos los sistemas solares en esta enorme galaxia. Cada uno el centro de su propio mundo. Y aún así, formando parte del equilibrio del todo. Y entonces observo la luz que conecta a todos y pronuncio: yo soy la vida en todas las cosas. Yo soy la vida en todas las cosas. Yo soy la vida en todas las cosas. Inspiro. Llevo mis manos al corazón. Y me recuerdo a mí mismo que la única forma de encontrar el sentido de mi ser es descubriendo el potencial de mi yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y suavemente, cuando lo siento, comienzo a expandir desde mi corazón hacia todo el cuerpo esta verdad, acariciando cada parte de mi cuerpo, estirando todo el cuerpo, bostezando. Abro los ojos, vuelvo aquí y ahora. Y recuerden que el cuerpo necesita asimilar esta nueva información, por lo tanto necesitan descansar, ¿sí? Van a sentirse cansados.
Si sienten náuseas o mareos, recuerden ir a algún lugar con pasto o sentarse en el suelo, descargar, ¿sí? Así que, sobre todo, descansar. Gracias por estar ahí, gracias por brillar y nos vemos mañana. Bye.